ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Padre Santo, te agradecemos por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de estar acá, Señor, para compartir con nuestros hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, infinitamente las bondades que tú has tenido con nosotros esta semana. Hoy estamos aquí dispuestos con un corazón para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu siervo, glorificándote en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el rey, hermano? Amén. Eres el Rey de poder, eres el Rey de los cielos, para este momento.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y es del Señor, ¿verdad? Porque no le pertenece a nadie más que a Él. Y sobre todo la iglesia que somos nosotros y somos de Él. Y gloria a Dios porque nos trae para que podamos adorarlo y glorificar su nombre en esta mañana. Ese es el propósito de que la iglesia se reúna para poder, en unión, todos poder alabar a nuestro Señor Jesús. Gálatas 6, 7, 8 nos deja un pasaje acá que dice lo siguiente: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. En pocas palabras, no le hagan caso a la carne, ¿ok? Y obviamente el propósito es vivir bajo el Espíritu. Y esa es la dificultad del cristiano. Una cosa que reconozcamos, que la carne deberíamos de relegarla al pasado, pero vivir bajo el Espíritu también reconocemos de que es algo de que continuamente tenemos que estar buscando del Señor, leyendo su palabra, aprendiendo, memorizándola, enseñándola a otros y hablando de Él. Todo eso tiene que ver con caminar bajo el Espíritu. El momento que no pensamos en Dios, ya estamos pensando en nosotros mismos, y eso es incorrecto hasta cierto punto. No es que sea malo pensar en nosotros, ¿no? A lo que me refiero es que somos débiles y la carne nos puede dominar y caemos en errores que no pudiéramos, que no quisiéramos estar. Este pasaje tiene que ver con un poco de lo que vamos a predicar esta mañana, pero vamos a esperar hasta que lleguemos ahí. Mientras tanto, déjenme darles algunos anuncios para esta semana. Déjenme decir algo antes. Elena está acá, su mamá, ¿verdad? Elena está acá por primera vez. Es la mamá del hermano Teresa. Y queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos, hermana. Elizabeth también nos está visitando. Ella va a inglés, pero dice que quiere aprender un poquito más español. Yo le digo que todavía no hemos llegado al español nosotros acá. Estamos aprendiendo también. Así que, pero gracias por acompañarnos, Elizabeth. ¿A quién más tenemos acá? Tenemos a la hermana María y el hermano Santo que están acá. Ellos nos visitaron el miércoles en el estudio familiar.
Yo no sé ni cómo llegaron, y no me pregunten a mí, ahí hablen con ellos cuando ustedes tengan tiempo, pero se aparecieron ahí en la clase y se empezaron a introducir y a hablar con nosotros un poquito ahí, y espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido un poquito, que es lo más importante. Pero ellos están acá con nosotros este domingo por primera vez y queremos darles la bienvenida también. Muchas gracias. ¿A quién más tenemos acá por primera vez? Creo que somos todos de casa ya, ¿verdad? Bueno, vamos a darles algunos anuncios para esta semana. Los planes de lectura bíblica todavía están ahí para aquellos que no han empezado y no o tienen la idea de poder leer por lo menos algo durante el año. Agarren un plan de lectura para que se lo lleven a su casa, y obviamente no para que se lo lleven, sino que para que miren qué es lo que van a leer durante este año. No se les olvide, la palabra es muy importante, y si no estamos en ella, obviamente nos aleja de esa comunión que deberíamos de tener con el Señor. Lunes 22 a las 5:30. ¿Cuándo es lunes 22? Mañana. Va a empezar este nuevo estudio bíblico en la casa de la hermana Marvin. Ella está acá. Le voy a pedir que levante la mano o que se pare ahí para que la conozcan. Okay. Ya tenemos su dirección. Mi esposa tiene un papelito con el tiempo, la hora y la dirección de ella. Mi esposa va a estar allí, obviamente, ella va a estar a cargo de este estudio bíblico, así es que por favor, las hermanas que están acá, esto sí es solo para hermanas, no es para la familia, ni hombres y varones, hombres y mujeres. El estudio bíblico general es el miércoles, pero este solo es para las hermanas, aquellos que quisieran participar, y les pido de que antes de la pandemia, obviamente, había mucho más clases. Se cancelaron por razones obvias, pero ahora que todo eso ya quedó hasta atrás, hasta cierto punto, queremos continuar dando capacidad a todos ustedes con estudios bíblicos. Este es el primero de la semana, el lunes 22 empieza mañana nuevamente en la casa de la hermana Marín. Mi esposa va a estar ahí, así que hermanas, apúntense, aquellas que pudieran llegar ahí. También tenemos el estudio bíblico familiar. Este es el miércoles a las 6:30 en el Salón C. Como les dije anteriormente, yo estuve estudiando este libro con algunos hermanos y me impactó bastante, y el concepto que tiene para enseñar es muy, muy precioso, y sobre todo porque raramente se hablan de los conflictos familiares. Y cuando hablamos de conflictos, desafortunadamente no hemos aprendido a resolverlos, ya sean problemas o conflictos de familia, estoy hablando de esposo o esposa con sus hijos, o también conflictos en las iglesias, que desafortunadamente la iglesia no está exento de eso. Siempre van a haber conflictos en la iglesia. Hasta ahora no he conocido a una iglesia que no tenga conflictos, pero es bueno saber cómo resolver esos conflictos. Desafortunadamente no hemos sido entrenados, enseñados en cómo bíblicamente poder resolver conflictos, y este libro es excelente en eso porque es bien bíblico. Tiene muchos pasajes bíblicos que rápidamente nos llevan a su palabra para que nosotros podamos entender lo que deberíamos de hacer en cualquier situación, por muy dificultosa que estuviera. Así es que nuevamente estoy promoviendo este estudio nuevamente para todos. Este es familiar, para que puedan venir los miércoles a las 6:30. Está muy, muy bonito el estudio, así es que aquellos que todavía tienen deseo de empezar o de estar en una clase, por favor, involúcrense. Y no solo en este porque yo voy a estar ahí, pero en los demás también, porque es importante aprender. Así es que les pido de que continúen. El estudio bíblico para hombres es el viernes a las 6:30 también. Y estamos viendo el libro de Efesios, un libro que tiene que ver con la iglesia. Nuevamente tenemos que conocer cuál es el propósito de nosotros de estar en la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades como siervos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de recordar o qué nos enseña Pablo a través de este libro? Y es muy, pero muy importante poder llegar a entender, esto soy delante del Señor. He sido
adoptado, he sido predestinado, he sido llamado, he sido sellado con el Espíritu. Y todas esas cosas las podemos encontrar en Efesios, y obviamente si no hemos leído este libro ya como parte de un estudio bíblico, yo les recomiendo de que por favor vengan. Obviamente este es solo para los caballeros, los hombres, los hermanos, así que por favor, si están ahí pensando, no, pero ya empezó, no, vengan por favor. Todavía hay cupo para todos los que puedan venir, para que sigamos aprendiendo. Faith, newsletter. Esta es la newsletter que el pastor Keila iba a mandar. No sé si ya la mandaría. Y si alguno de ustedes por A o B razones no... sí, ya se envió. Gracias, baby. Ya se envió el reporte de la iglesia Faith por correo electrónico de nuestro boletín a toda la iglesia. Si usted no recibió, complete una tarjeta de contacto e incluya su dirección de correo electrónico actual. Varios de ustedes me dieron su correo electrónico. Yo ya lo puse en el sistema. No sé exactamente cuándo mandó la carta a él. En el caso de que no la hayan recibido, puede ser de que él la mandó antes, entonces que yo pudiera haber hecho los cambios en su portafolio ahí. Pero esto es lo que van a estar recibiendo. Esto se hace cada 3 meses. Y es bonito porque se aprende mucho. Hay muchas cosas que son de importancia y cosas que están pasando. Agarren, si no tienen, ahí están. Creo que tenemos 2. Voy a tener uno ahí para que se lo puedan llevar. El hermano Freddy me pidió que si por favor pudiera poner esta fotografía acá. Obviamente esta es una persona que no conocemos. Es el primo del hermano Freddy. Él tuvo un accidente hace 7 meses y todavía está con un respirador, ¿sí? Está muy delicado y obviamente ha estado en cama todo este tiempo, y me pidió él de que si pudiéramos estar orando por él. Se llama Jonathan Alvarado Hueso. Así es que por favor le voy a pedir de que lo mantengan en su lista de peticiones de oración. Y bueno, con eso le voy a pedir al hermano Esteban, por favor, que si puede hacer una oración por las peticiones. Gloria a Dios, gloria a Dios. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Es un día especial porque estamos ante la presencia del Señor a través de su palabra, a través de la lectura, a través del estudio, pero sobre todo también de presentarnos como ofrenda viva para el Señor. Job nos habla en 14, versículo 1 al 5, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre esto abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente el Señor nos habla. Job está dialogando con el Señor y es un tema especial para pensar con nosotros, a veces en circunstancias difíciles, como Jonathan, en enfermedades, en cirugías, en cánceres, en a veces poder respirar. El Señor presenta estas oportunidades para glorificarle. Así que aferrémonos a la palabra del Señor, a sus promesas de vida, de salud, eternas, por supuesto, pero también en esta vida. Así que oremos, tenemos muchas peticiones, queremos que el Señor tenga misericordia sobre cada una de ellas. Acompáñenme, inclinen su rostro ante la presencia soberana del gran majestuoso nuestro Rey Salvador, Jesucristo, al cual nos permite llegar y orar al Padre. Señor, bendito sea mi Padre en esta mañana, reciba toda honra y toda gloria, Señor. Eres bueno, Señor, y solamente tú, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, solamente Él es bueno. Gracias, mi Señor, porque te has complacido en permitirnos la vida, un día más, un domingo más, Señor, de poder congregarnos con el solo propósito de reconocer tu majestad, tu soberanía, Señor, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre el universo en general. Gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, como cuerpo de Cristo, poder exaltar oración, poder exaltar adoración y poder venir a tu palabra, Señor.
Pido en esta mañana, Señor, que no rindamos, Señor, que nos pongamos de rodillas ante ti, Señor, reconociendo y admirando tu gran majestad, Señor. Gracias, Jesús, que nos permites este gran privilegio. Y también, Señor, obviamente queremos venir también pidiendo, solicitando, Señor, de tu misericordia, Señor. Quiero pedirte, Señor, que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras omisiones y desánimos sobre tu palabra, Señor, sobre toda doctrina, Señor, que aún sabiendo lo que tenemos que hacer, lo damos por sentado, Señor. Perdona, Señor, grandemente nuestro corazón, nuestra mente y nuestros actos, Señor, que a veces no te glorifican. Al mismo tiempo apelamos a tu amor, a tu gran misericordia, Señor. Pedimos de tu asistencia, Señor, en oraciones de necesidad, como Jonathan, por ejemplo, y más hermanos que están en necesidad de salud, Padre. Oramos para que tu misericordia sea con cada uno de ellos, que tú les permitas la salud, Señor, la recuperación. Tú creaste al hombre, como hemos leído en Job, esa situación que él pasaba, Señor. Somos como un vapor, como una flor que permanece y a la tarde, al día siguiente ya ha marchitado, Señor, ha muerto, Señor. En el ínter, Señor, pedimos, Señor, que tu misericordia sea con cada uno de ellos. No tengo la lista en este presente momento, Señor, pero tú la conoces, Señor, desde antes, Padre. Pedimos que cada uno de ellos que necesita de ti, Señor, que aún no están en la lista, pero que tal vez estén presentes o ausentes, Señor, hermanos en Cristo y en esta iglesia, por supuesto, y en el mundo en general. Hermanos en Cristo en necesidad de salud, Señor, que tú seas con ellos. Oramos, Padre, también por aquellos hermanos que sufren la cuestión de guerra, Señor. Hay vientos de guerra en el mundo. Sabemos que en todas partes ahorita se levanta nación contra nación y queremos, Señor, orar por los hermanos en Cristo para que tengan misericordia y los guarde y los proteja. Oramos por los misioneros para que sea usted, Señor, cubriéndolos con su protección divina y que ellos puedan llegar hasta lo más recóndito de este mundo compartiendo del Evangelio, Señor. Hay mucha necesidad, no solamente en Antelope Valley, pero en todo el mundo en general. Utilízanos, Padre. Haznos instrumentos útiles para tu obra, Señor, que podamos compartir desde nuestra mesa hasta lo más profundo a las personas que crucen, Señor, para compartir tu evangelio, Señor. Te acercas pronto y queremos, Señor, que cada una de las personas que no te conocen, Señor, que tú puedas llegar al corazón, a lo más profundo, a un arrepentimiento sincero de pecados, Señor. Utiliza nuestras vidas, utiliza nuestra doctrina, utiliza todo lo que tú has capacitado en nuestra persona para poderlo, Señor, exteriorizar a todos aquellos que no te conocen. Oramos por esos misioneros, obviamente sus familias, sus necesidades físicas, monetarias, en salud también, Señor, en recursos y protección, porque hay pueblos, naciones que no te quieren, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Oramos también por esta iglesia, sus pastores, los ancianos, Señor, y cada uno de aquellos que tienen la gran responsiva de llevar a cabo una administración y una buena doctrina, enseñanza en esta iglesia, Señor. Guarda a nuestro hermano pastor, su familia, su salud, Señor, sé con él. Ayúdale, Señor, a siempre estar atento a tu palabra, no descuidar de ninguna situación, Señor, y que lo tengas a bien en todas las cosas, Señor. Por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, oro, Señor, para que tú toques, Señor, cada vida y que tú, Señor, los traigas con ese deseo ferviente de poder servirte, Señor, de poner atención a tu palabra, de poner, Señor, la vida nuestra, porque es tan corta como hemos leído, Señor, que puede irse sin haber servido a tu reino, Señor. Señor, también oramos, Señor, por aquellas personas que por alguna razón han desanimado en su fe. Ayúdalas, Padre, a que ellos puedan, Señor, reactivar. Ayúdanos, Señor, también a llevarles a ti, Señor, a cada uno de los seres que tú pongas en nuestra vida, en nuestra familia, que los traigamos a tus pies, Padre. Creo que es todo lo que tenemos como necesidades urgentes, Señor. Habrá otras de carácter financiero, de carácter mental, psicológico, que tú las conoces, Señor. Aleja a toda enfermedad mental, especialmente aquellos que son tus hijos, Padre. Ayúdalos, confórtalos, consuélalos y tráeles, Señor, a reconocimiento, Señor, que la única razón de nuestra vida eres tú, Jesús.
Gracias te damos y en tu precioso nombre, mi Señor, oramos para que tú, Señor, tengas complacencia primeramente y nos des el favor a cada una de estas oraciones que hemos presentado en esta mañana, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor, y sé nuestro Rey como ahora, Señor. Ayúdanos a ver, a admirar, Señor, a hincarnos, Señor, ante tu gran majestad. Nuevamente, en tu precioso nombre oramos, Jesús. San Padre Jehová, recibe honra, gloria, en el nombre de tu Hijo poderoso. Amén y amén. Pongámonos de pie, vamos a continuar alabando al Señor. Para ti.
Nuestro Dios es grande. Vamos a cantar de esta mañana. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y allí está, el tiempo está en él. Grande
Grande eres mi Señor. Admiramos, Señor, tu majestad, Señor, en esta mañana, Padre. Venimos ante ti, Señor, a postrarnos, Señor, a pedir, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, de ti. Sin ti no somos nada, Señor. Prepara cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a guardar cada una de las instrucciones, Señor, como lo más preciado, aún más preciado que el oro, Señor. Ayuda, Señor, a que estemos completamente atentos a tu palabra, Señor. Unge a nuestro hermano pastor en esta mañana, Señor, y que solamente presentemos, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Recibe honra, gloria y gracias, y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Esperaría de que la mayoría de ustedes se gocen cuando estén alabando al Señor. Y lo digo esperaría porque a veces venimos no con el mejor deseo de adorar al Señor y tal vez no pudiera pasar a todos, ¿no? ¿Me pueden bajar el volumen, por favor? Pero el punto es de que hemos sido llamados, escogidos por un Dios todopoderoso, que su mejor deseo para nosotros es que estemos en gloria con Él, y el único propósito va a ser para que lo adoremos. Y si ustedes se gozan hoy acá con lo que los hermanos de la música nos ayudan a poder levantar adoración al Señor, imagínense cuando estemos en la presencia de Cristo. Allí ya no van a ver, yo creo que ahí ya no van a ver gallitos que se nos salen y que como quisiera alcanzar esa nota, Señor, pero no llego allí. Y creo que vamos a cantar en una manera tan sublime, preciosa, de que
todo va a sonar perfecto, porque vamos a estar viviendo en un mundo perfecto y vamos a adorarlo como familia. Así es que lo que les quiero decir con todo esto es que cuando vengamos acá, mírense los unos a los otros, porque lo más seguro es que ya nos vamos a ver también y vamos a estar adorando al Señor. Así es que gocémonos en eso. Vamos a continuar en el capítulo 28. Hicimos el capítulo 27 del 41 al 46 la semana pasada. Y vamos a entrar a este capítulo recordándonos un poquito del versículo 41 en adelante en el capítulo 27 de Génesis. El título es Jacob huye de Esaú. Capítulo 28. Y ese es el principio. Vamos a ver los versículos del 1 al 9. Y dejé el mismo título de el capítulo anterior, como lo pueden ver, y si se recuerdan algunos de ustedes, el pecado puede destruir casi todo. En pocas palabras, el pecado es dañino, es peligroso, trae pena, dolor, angustia, sufrimiento, consecuencias graves. Inclusive nos puede llegar hasta la muerte. Y 1 Corintios 11 habla al final del capítulo de que algunos de ustedes duermen ya. Hablando de aquellos que no hacían la voluntad del Padre en la iglesia, eventualmente el Señor o los enfermó o se los llevó por su pecaminosidad. Entonces el pecado como entidad única en este mundo destruye casi todo. Y cuando digo casi todo, y creo que ya lo entendimos mejor, es que casi todo. Pero lo que nunca va a poder destruir es el plan perfecto de Dios en la vida de todos aquellos que Él quiere que le sigan, para cada uno de nosotros que tenemos comunión con Él y que hemos sido llamados al arrepentimiento, reconociendo de que habíamos fallado por ese pecado que entró al mundo y que estábamos ofendiendo a Dios, éramos enemigos de Él. Y Él nos permite y nos da esa libertad de poder reconocer en mi ser, en mi mente, en mi corazón, de que yo he ofendido a Dios por el pecado en mi vida. Y cuando reconocemos eso y nos arrepentimos y pedimos perdón y el Señor nos salva, Él toma posesión de cada una de esas personas que se han convertido, han nacido de nuevo, y Él va a guiar nuestras vidas desde ese momento en adelante. Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo. Es Dios mismo el que nos llama, el que nos convierte, nos transforma, nos perfecciona cada día a través de su palabra, nos santifica y nos da la capacidad de poder adorarlo y glorificarlo dentro de los planes que Él tenía para nosotros. Entonces el pecado puede destruir casi todo, menos el plan de Dios. Vimos la historia y la hemos tratado de entenderla desde Abraham para acá, tal vez. Hemos estado viendo la vida de estos patriarcas, donde son Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, que va a llegar a ser padre de José, y que vamos a terminar el libro de Génesis con la historia de José en el capítulo 50. Y nos damos cuenta de que esta era una familia muy peculiar. Esta línea que Dios había escogido era una línea problemática, era una línea pecadora. Y es obvio, el Señor lo demuestra, no con el objetivo de darnos a reconocer de que Él viene tal vez infectado por ese pecado, pero la realidad es que no es cierto. Pero nos da a conocer la realidad del hombre humano, la realidad del ser humano, en que vive en una era pecaminosa, afectada por ese mismo pecado, y ese pecado nos lleva a
obrar en una forma que no honra a Dios. Entonces el pecado puede destruir casi todo, menos el plan de Dios. El plan de Dios es único y perfecto, y todo lo que Él dice, lo hace. Ahorita estamos en el estudio de Daniel con el pastor Caleb, y está predicando sobre las profecías de Daniel, y cómo cada una de esas profecías que ya pasaron se dieron exactamente tal como Daniel lo había profetizado. No varió en nada, todo exactamente como Daniel lo había escrito, así el Señor lo desarrolla y lo lleva a cabo. De la misma manera, las profecías futuras van a ser del mismo modo. Si ya están profetizadas y Él tiene un plan para esos fines venideros, Él tiene que ser fiel a su palabra, a sus profetas y al Espíritu Santo, que fue que inspiró a cada una de estas personas para que dejara escrito la forma en cómo Él iba a regresar y iba a ponerle fin al pecado. Y si en el pasado todas las profecías pasadas pasaron de acuerdo a su palabra, ¿por qué no creer que las futuras van a ser de la misma manera? Desafortunadamente vivimos en un mundo en el cual, incluyendo la iglesia de Dios, la iglesia evangélica, tendemos a tener diferentes doctrinas, que unos creen una cosa, otros creen otra, unos creen que Jesús viene, otros creen que no viene, unos dicen que ya vino, otros dicen que va a haber un milenio y que no va a haber un milenio, y empezamos a ver este montón de controversia. El problema con eso es de que creo que está en nosotros, no en la palabra. Está en nosotros porque como son tiempos futuros, no los entendemos. Y aun cuando leemos, decimos, ¿cómo pudiera ser esto? Pero ahorita pensamos así. Y por eso a veces creamos diferentes doctrinas. Porque lo vemos y decimos, no me hace sentido. Y no lo creemos. Y ahí es donde empezamos a creer diferentes doctrinas. Pero la realidad es que yo pienso que la mejor forma de poder ver el plan de Dios revelado está en sus escrituras. El plan de Dios terminado también está en sus escrituras. Y todas las profecías que ya pasaron, si se llevaron de acuerdo exactamente a como Él las había profetizado, ¿por qué no tomar la misma manera de pensar para las profecías futuras? Todas las profecías de Jesucristo se dieron exactamente como deberían de haber pasado. Es increíble. Que iban a nacer en Belén, pero estaba en Nazaret. Bueno, vente de allá para acá, para que puedan nacer ahí. Que si iba a ir a Egipto, ¿y cómo iba a ir? No sabía, José ni María no tenían idea de Egipto. Empieza a perseguir los Herodes, ¿y qué pasó? Entonces nos vamos. ¿Para dónde vamos? Vamos a Egipto. Y salen para Egipto. Y de allá regresan. ¿Para dónde? Regresan a Belén y después se van a Nazaret. Y allá vivió toda su vida. Y iba a morir ¿a dónde? En Jerusalén. Y no iba a solo morir en Jerusalén, pero como ese macho cabrío que era que usaban en el Viejo Testamento y le ponían pasaban los pecados de uno al otro, ese macho cabrío que iba a salir para ser muerto en el desierto. De la misma manera Jesús iba a morir fuera de Jerusalén, no en Jerusalén, y todo esto se da tan claramente, tan perfectamente, y dice uno, imposible. ¿Cómo un hombre pudiera haber tramado eso? Es interesante escuchar a los ateos hacernos querer pensar de que el hombre escribió la Biblia y de seguro por eso la manipulaba de tal manera de que está tal como es. Imagínense ustedes querer manipular esto. Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bueno, con eso, el pecado no puede destruir casi todo. Lo puede destruir casi todo, menos el plan de Dios. En Génesis 27 del 41-46 nuevamente leemos las consecuencias de esos pecados tanto de Jacob como de Esaú. Jacob iba a recibir la herencia porque Dios se lo había prometido a Rebeca. Isaac ya sabía, pero Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y entre Jacob
Rebeca e Isaac, con diferentes maneras de pensar, traman algo que no debería de pasar, por un lado, y termina pasando, no como ellos lo querían, pero exactamente como Dios lo tenía planeado. Entonces tenemos a un hermano que está premeditando un asesinato, que era Esaú, otro hermano mentiroso que tiene que huir para salvar su vida, y una madre que teme su propia existencia al final de sus días. Ella dice, me quiero morir porque, bueno, por muchas de las cosas que están pasando, y un padre que había sido engañado en su vejez. Entonces este conflicto familiar está allí, es obvio, latente, y continúa. Hasta ahorita no termina. Y vamos a entrar a este capítulo 28, donde el personaje principal es Jacob y su viaje a Parán. Y vemos de que antes de entrar allí hay ciertas instrucciones para él. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9 en el capítulo 8. Y dice la palabra de esta manera. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacobo y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que esta es una historia narrativa por medio de Moisés, tratando de darlos a entender, Señor, todos estos pormenores familiares que causaron dificultades en la vida de cada uno de los personajes. Y lo único que podemos deducir, señores, es ver la realidad del pecado en cada uno de nosotros. Estos eran los patriarcas que tu Padre ibas a utilizar para bendecir a las naciones. Y es interesante ver cómo, Padre, tú muestras la transparencia humana con todo lo que somos, con nuestra manera pecaminosa de obrar continuamente. Pero al mismo tiempo nos demuestras tu soberanía y nos das a entender, Señor, la forma en cómo tú controlas todas las cosas para que se lleven a cabo exactamente como tú las tenías planeadas. Eso nos trae fe, eso nos da esperanza y nos da la seguridad que seguimos a un Dios vivo y todopoderoso que tiene en control absoluto de toda su creación. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a extraer puntos necesarios para poderlos utilizar en nuestra vida diaria. Y que al hacerlo, nunca se nos olvide traerte honor y gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver
hay muchas cosas en esta historia de estos 9 versículos y lo vamos a resumir antes de entrar en detalle y lo vamos a resumir en 3 puntos. El primero, la decisión viene ¿de qué? De que Jacob se vaya a Parán. La decisión viene ante la presentación de Rebeca del peligro de Jacob de emparentar también con cananeas, lo cual, agregado a la situación de Esaú, sería insoportable. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente ya nos dimos cuenta de que Rebeca está con esta dificultad. Acuérdense de algo, ¿no? Los clanes o las familias vivían todas juntas en la mayoría de los casos. Entonces yo me imagino que Esaú, tanto como Jacob, Isaac, eran una sola familia unida que vivían en las mismas tiendas de campaña. Tal vez tendrían una por acá, la otra por allá, pero era todo un clan, una tribu, una manera de convivir juntos ahí. Entonces todo se conocía, todo se sabía. Rebeca ha estado lidiando con las esposas de Esaú, que eran cananeas, y que ella no estaba de acuerdo con eso tanto como Jacob, y inclusive Dios le había dado la instrucción a ellos de que no se metieran con las cananeas. Y Rebeca está pasando por esta situación. Detrás de este argumento está la necesidad urgente de que Jacob huya de Esaú. ¿Por qué? Porque había prometido matarlo el día que su padre muriera. Y esta razón es una vida digna y provechosa a los intereses familiares. El segundo punto es que Isaac instruye, después de todo esto, instruye con toda precisión ¿a quién? A Jacob, que era el hijo de la promesa para empezar, en cuanto a la obtención de esposa. ¿De dónde? No tenía que ir a los cananeos y lo manda a que vaya a la familia de Rebeca, que terminaba siendo la familia de Abraham. ¿Para qué? Para que la línea genealógica no se manchara. Y pudiéramos decir, pastor, pero si estamos leyendo una historia toda conflictiva, ya estaba más manchada que quién sabe, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor no le quería agregar más a eso. Ya con la pecaminosidad de nosotros es suficiente, dice. Entonces lo manda a la familia de Abraham para que pueda traer una esposa para Jacob. Básicamente ella iba a ir a casar con su prima. Entonces no debe ser cananea, debe ser una de las hijas de Labán, hermano de Rebeca, por lo que Jacob debe ir necesariamente a Padán Aram. Ya no es más un criado fiel el que va en busca de la mujer apropiada, es el mismo interesado que debe ir a buscarla. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando Isaac nació y ya tenía en una edad adulta ya, Abraham decide conseguirle esposa, ¿y a quién manda? No lo manda a él, manda a un siervo para que vaya a buscarle esposa de su propia familia y la traiga una esposa. No quiso dejar ir a Isaac. En este caso Isaac pudo haber hecho lo mismo, pero no lo hace. Primeramente porque su esposa está obrando detrás de todo esto también. Y por otro lado, obviamente Dios tenía un plan específico para Jacob y lo iba a moldear. Y esto era parte de su plan. Entonces, acá ya no es el criado el que va a mandar, sino que Jacob mismo va a ir, pero él le da la orden, Isaac, su padre, a su hijo Jacob, para que vaya a buscar esposa. El tercer punto es que Isaac encomienda a Jacob el cuidado del Dios Todopoderoso. Lo bendice de tal forma que le dice, Dios Todopoderoso te bendiga y te proteja, y le da una bendición preciosa en los primeros versículos del capítulo. Dios, obviamente el Shaddai, el Dios Todopoderoso, quien es el que ha de hacer prosperar a Jacob hasta llegar a ser una nación poderosa. Y por último, Isaac transmite la bendición patriarcal a Jacob. Esta bendición es la herencia de Abraham y es la concepción de la tierra por heredad. Aquí se combinan las responsabilidades humanas de conseguir la esposa apropiada y procurar sobrevivir con las concepciones divinas: protección, fecundidad, de descendencia y herencia de tierra. Todo esto era parte de esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces podemos
decir con precisión que el resto de Génesis presenta la vida de Jacob, porque Jacob, su vida no termina hasta que es enterrado en el último capítulo también de Génesis, incluyendo sus pruebas con Labán, con Esaú y con sus hijos. La historia de José, que es la que va a tomar más espacio en todo este libro, es en realidad una parte de la historia de Jacob también. Entonces, los futuros personajes de esta historia van a ser Labán por un poco tiempo, Jacob por el resto del libro, y los hijos de Jacob, y específicamente la vida de José. Vamos a ver que en esta historia, en estos versículos iniciales del capítulo 28, empezamos a lidiar con algo muy importante: la fe y la desobediencia. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita, el camino a la bendición. ¿Cómo podemos llegar a la bendición de Dios? Fue una pregunta retórica, yo la iba a contestar, pero si ustedes tienen algo que decir, lo pueden decir también. ¿Cómo alcanzamos las bendiciones de Dios? ¿Perdón? Orando y obedeciendo su palabra, ¿no? Está bien y es correcto. Pudiéramos también decir tratando de hacer su voluntad y no la nuestra. Cuando nosotros obramos bajo la voluntad de Dios y la tratamos de llevar a cabo en nuestras vidas, obviamente el Señor automáticamente nos empieza a bendecir, nos empieza a guiar, nos empieza a moldear. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, cuando somos obedientes y la hacemos, ¿hay bendición todo el tiempo necesariamente? No. ¿Puede haber tribulación como parte de la forma que Dios quiere moldearnos? Sí, es obvio. Pero las bendiciones van a estar allí. Tribulaciones también van a ser parte. ¿Cómo vamos a aprender carácter si el Señor no nos moldea con dificultades? ¿Cómo le vamos a poder enseñar a los hermanos que acaban de entrar a la fe de que Dios es real? Porque tuve una situación en la cual pude contar conmigo y no pude hacer nada, pero conté con Él y Él sí fue real y Él me sacó de esa situación. Cuando yo explico eso a los hermanos por la experiencia que yo tuve, ellos van a aprender. Amén. Entonces el camino a la bendición es por medio de la obediencia y la fe, que van de la mano. La fe sin obediencia no es fe. Ni la obediencia, bueno, la obediencia pudiera ser obediencia, no necesariamente fe. Pero la obediencia sin fe no es fe. Entonces el camino a la bendición viene por la fe, por medio de la obediencia al mismo tiempo. Entonces la bendición, este es el punto acá, la bendición sigue o llega, si le pudiéramos decir así también, la bendición llega o sigue a donde conduce la fe. En pocas palabras, si yo soy un hombre fiel y me baso en la fe que tengo hacia el Señor y continuamente estoy haciendo la voluntad del Padre, siendo fiel ante Él, esa fidelidad o esa fe que yo tengo para mi Dios me va a seguir con bendiciones. El Señor va a bendecir esa fe en muchas formas. Pero también existe la parte negativa de que si no hay fe, no va a haber bendición. Y si no hay fe, es porque hay desobediencia. Entonces son dos caminos opuestos que nos pueden llevar hacia Dios. Obviamente la desobediencia no nos lleva a Él, al contrario, nos aleja. Pero es lo que vamos a estar viendo. Entonces la bendición sigue a donde conduce a la fe. Y la diferencia son dos caminos opuestos. ¿Cuáles son esos dos caminos opuestos? Obediencia dependiente de la fe. Entonces, para que yo sea un buen obediente hijo de Dios, tengo que tener fe. Si no tengo fe, se me va a hacer muy difícil obedecer. También tengo que entender que la desobediencia ¿cómo llega?
La desobediencia es parte de la falta de fe. La desobediencia dominante en la vista significa esto. La desobediencia, en la mayoría de los casos, es cuando ponemos nuestra fe en las cosas que vemos. ¿Sí me entienden? Al poner nuestra fe en las cosas que vemos, dejamos lo más importante, que es la fe hacia Dios, la confianza en Él, el reconocimiento de que Él todo lo puede, y empezamos a confiar en nosotros, en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo que sentimos, tocamos y todo lo demás. Entonces ponemos nuestra fe en lo que vemos, y esa fe nos lleva a la desobediencia, porque estamos contando con algo de que no es lo suficientemente fuerte como la fe hacia Dios. Entonces vamos a ver la primera, obediencia dependiente de la fe, y es lo que Jacob nos va a mostrar. Y no solamente Jacob, pero en este caso también Isaac, después de haber querido bendecir a Esaú, ahora como que él se da cuenta del error y empieza a querer enmendar sus errores. La verdadera razón por la que Rebeca tramó la partida de Jacob de su hogar fue para evitar el peligro de la ira de Esaú. ¿Era cierto, sí o no? ¿Se recuerdan? Que la razón por la cual él dijo, vete donde mi hermano. ¿Por qué? Porque Esaú había dicho de que el día que Isaac muriera, él lo iba a matar. Entonces ella no está pensando en el plan de Dios. Ella nunca se imaginó de que Dios ya tenía todo trazado de tal forma en la que él iba a sacar a Jacob de ese conflicto para llevarlo allá y que se pudiera encontrar con la esposa de Jacob, Raquel. Okay. Dios ya lo sabía. Rebeca está obrando contrariamente a todo ese plan. Aunque no lo entiende, está siendo partícipe de él. Aunque está haciendo lo malo, está en las manos de Dios, y Dios la está utilizando para llevar ese plan hacia adelante. Amén. ¿Se recuerdan al final de Génesis cuando José está con todos sus hermanos y ellos tienen miedo de que José los va a matar? ¿Y qué les dice José? Al final de todo esto les dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Y es exactamente lo que está pasando en esta familia conflictiva. Tanto Isaac, Esaú como Rebeca están cayendo en las manos de Dios para llevar a cabo su plan. Amén. Entonces, y llamó Isaac a Jacob. Y no solamente lo llamó y lo bendijo. Ahora, ¿por qué Isaac de repente llama a Jacob? Bueno, era obvio de que su esposa Rebeca le había ido a decir de que ella no podía dejar que su hijo se casara con una cananea. Entonces esa fue la excusa que ella usó, no sabiendo que al final él iba a ser lo mejor. Entonces Isaac reacciona, y ahora se pone él a pensar todo lo que su padre Abraham le había enseñado y las promesas que Dios le había dado a él, y que de él iban a nacer naciones, y que él iba a bendecir a todas estas naciones por medio de esa genealogía que iba a venir de ellos, que iba a pasar a David y eventualmente llegar a Jesús. Entonces esa línea genealógica que nos llevaba al Mesías tenía que mantenerse intacta. Por lo mismo, Dios le había dicho a Abraham que no se contaminaran con las culturas paganas de su tiempo. Entonces, como que Isaac reacciona y llama a Jacob, y no solamente lo llama, pero lo bendijo. Y ya vamos a ver esa bendición después. No solamente lo bendició, pero le ordenó, y este es un imperativo, le dice, diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Ahora, era obvio de que era incorrecto. Nosotros como cristianos, sabiendo de que obviamente ahorita en el Viejo Testamento no teníamos las cartas de Pablo.
una vez que la Biblia se termina y ahora tenemos todo el contexto bíblico, nos damos cuenta de que una de las ordenanzas que el cristiano en el tiempo presente en la iglesia de hoy tenemos es que no deberíamos de juntarnos con yugo desigual. Y es triste reconocer de que como que nos pasó por encima esa orden. Y continuamente vemos en las iglesias conflictos familiares por razones obvias. Cristianos que terminan casándose con personas que no deberían de casarse. Y es problemático porque no afecta necesariamente o directamente solo a estas dos personas, pero afecta a la familia. Y es un tópico que, como pudieron ver, nadie dice nada, están todos calladitos ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos acá, de alguna forma u otra, hemos experimentado, hemos visto o estamos dentro de una relación conyugal no apropiada para Dios. Pero somos necios. Somos necios porque no es la primera vez que se habla de esto. Eso ya pudiéramos haber aprendido de Abraham, de que se le ordenó no involucrarse con las culturas paganas. Y aprendemos del Viejo Testamento y vemos las consecuencias que pudieran pasar. Y yo sé lo que están pensando ustedes ya. Ahorita me van a justificar su situación y me van a decir, ay pastor, pero mire, Ruth era una moabita y ella no tenía derecho de estar en el linaje de Jesús. Y el Señor la usó, pastor. Entonces, ¿y a mí por qué cree usted que me va a dejar a un lado? Y queremos justificar nuestros errores utilizando cosas así. Señor, no quería decir eso, iba a decir, ¿se recuerdan de Rahab? Ok, prostituta, con prostíbulo, no solo era prostituta, era la mera ahí. Y el Señor la utiliza. Ok, ¿a quién más? La esposa de Urías. Ahora, ella era judía, tal vez es un poco diferente. Pero el punto es que hay un montón de pecadores en esa línea genealógica. Pero eso no quita de que la orden dada por Dios a través de sus escrituras para nosotros tiene que ser violada solo porque, oh Señor, en el Viejo Testamento tú permitiste esto. Y caemos en errores. El punto es de que ¿por qué no aprender de los errores de otros en vez de cometernos nosotros y darnos cuenta de que no es nada grato hacerlos? Miren los errores familiares que pasaron en esta familia y las consecuencias que tienen. Por ejemplo, Jacob jamás volvió a ver a su madre con vida. Isaac lo bendijo de nuevo con las promesas ofrecidas por Dios a Abraham, a su padre, y confirmadas a él mismo, a Isaac. Después lo despidió y se dirigió a Padán Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel, hermano de Rebeca. Obviamente, las consecuencias del pecado y de la desobediencia, que en vez de llevar, que la fe los hubiera guiado, no, la desobediencia guió a estas personas. Sin duda, la insistencia
de Moisés cuando decía a los israelitas una y otra vez que sus ancestros se habían negado a mezclarse, era una nota de advertencia. El casarse con cananeos indudablemente destruiría la pureza de su línea, pero lo que era más importante, destruiría la pureza de la fe de los israelitas, y es exactamente lo que hizo. ¿Empiezan bien? 400 años antes de que venga Jesús, ¿qué pasa con el pueblo israelita? Ya no hay nada, o lo poco que hay es bien pequeño. Estaba haciendo una encuesta más o menos, y estas cifras no son correctas, pero en el libro de Malaquías, la sociedad judía que existía en ese entonces, de seguro más o menos un promedio de 30 a 50 mil personas. Y de 30 a 50 mil personas no todos eran creyentes. Y por eso Malaquías está predicándoles. Después de 2 millones de personas o más que salieron de Egipto. Entonces vemos la desobediencia de este pueblo, que continuamente el Señor buscaba, les enseñaba, los entrenaba, y continuamente la desobediencia estaba en sus corazones. Inclusive todos los que salieron de Egipto al desierto se murieron. Ninguno de los que salió sobrevivió, solo 2, Caleb y Josué. De ahí todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces el Señor es muy claro con sus reglas. Los cananeos eran una mezcla de razas formada por docenas de grupos y clanes que se incorporaban a su sociedad por medio de tratados y matrimonios. La familia de Abraham se oponía a esas mezclas. La negativa de Abraham a que Isaac se casara con una cananea, eso lo demuestra él. La razón de querer casarse dentro de su propio clan era para mantener la pureza de la línea y permanecer fieles a su propia familia. La forma más segura de perder los distintivos tribales era casándose con personas procedentes de mezclas raciales. Inclusive ahora, y nuevamente yo no estoy tratando acá en ninguna forma de hacer más grande ese tema de lo que es, pero yo a veces a veces he dicho cosas que no debería decir, y a veces, una vez me recuerdo que yo dije, y no lo prediqué acá tal vez, pero dije yo de que el matrimonio entre culturas, interracial, no interracial necesariamente, pero porque, por ejemplo, ustedes se van a Honduras. En Honduras hay gente morena y gente blanca. El Salvador es el único que no tiene morenos. Pero entonces no es necesariamente interracial. Me extraña. No. Ok, por favor, no me lo tomen a mal. Y nada en contra de la raza. Somos cristianos, a todos los amamos, es obvio, ¿no? Pero el punto es este, ¿no? Un matrimonio intercultural. ¿Qué trae? Ok, el punto es este. Siempre mi lógica es esta. Yo me casé con una salvatrucha, ¿ok? Pero es una mujer totalmente diferente a mí, aún con la misma cultura, el mismo lenguaje. Hay cosas que digo yo, ¿eso lo hacen ustedes? Y me quedo, le digo yo, mira baby, nosotros al chilate le echamos la miel encima y yo me lo tomo así. ¡Ay, no! Me dicen que feo. O sea, ustedes no entendieron ahorita, todos los que saben de... Pero el punto es de que yo, y El Salvador es bien grande, ¿verdad? En 2 horas ya puedo estar en la ciudad donde ella vivió. Pero hay diferencia. 2 horas de diferencia en carro y hacen una gran diferencia. Y si yo, casado con una persona de mi país, que estamos muy cerquita, tenemos diferencias culturales, ahora agréguenle ustedes lenguaje, religiones y un montón de hábitos que ni conocemos de un país totalmente diferente. Ahora, si yo lucho, en el buen sentido de la palabra, no, por favor, no me lo vayan a tomar mal acá, o luchamos como matrimonio para mantener esa fidelidad y encontramos dificultades, solo el hecho de que
me casé con una mujer, ya es un mundo diferente. Ok, ¿por qué? Porque Dios nos hizo diferentes a los dos. Entonces empezamos ya con ese roce, ¿no? Y ahora si le agregamos lengua, le agregamos hábitos, le agregamos costumbres que ni las he visto, imagínense cómo no sería un matrimonio así. Entonces, si nosotros, la mayoría de nosotros acá, cada uno de ustedes, la mayoría de ustedes acá se han casado con personas de su mismo país, y qué bueno, está bien. El pecado no lo es casarse con alguien de otro país, no estoy hablando de eso, pero el punto es que nosotros que estamos casados con gente de nuestro propio país, siempre tenemos dificultades, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto más dificultad no va a tener? Que bueno que ya vino mi esposa y hablé, ya llegó tarde a la repartición. Entonces, el matrimonio intercultural puede ser bueno. Y no, por favor, no me lo tomen como que yo estoy en contra de eso. Pero yo digo, si yo quiero tener las mayores ventajas en mi matrimonio, pues cásate con la panadera vecina de allí, ya la conoces y ya estás más cerca de ella. ¿Por qué tienes que ir hasta allá, al rincón del mundo, a buscarte otra? Ahora, yo obviamente no estoy hablando en contra de esas cosas que van a pasar. Estamos viviendo en un mundo ahora que se va reduciendo más y más, ¿sí o no? Yo conozco una pareja, una salvadoreña, casada con un árabe. Él era musulmán y ella no era nada. Se casaron. Eventualmente el Señor los convirtió a los dos y ahora tienen una vida excelente, bonita y toda de admirar. Pero, o sea que Dios puede hacer la obra, es obvio, ¿no? Pero el Señor les está instruyendo, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y el hombre continúa en su necedad y dice, ay Señor, pero es que las de allá son mejor. Porque nos dejamos llevar por la vista en vez de la fe en Dios. Y vemos, ay, pero es que Señor, que no la ha visto, está hermosa. Y nos dejamos llevar por la vista y caemos en pecado. Entonces, segundo, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer dentro de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Okay. Por ejemplo, antes, en ese entonces, pudiéramos haber dicho nosotros, bueno, ahora decimos nosotros, en la misma familia, ¿cómo hacían esto? Obviamente eso era normal, eso era natural, sobre todo en el Viejo Testamento, okay, pero ya llegamos a un tiempo nosotros en que ya hacer eso ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad global tan grande y tan diversificada que no hay necesidad de querer caer en una relación familiar directamente, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de eso. En ese entonces sí se hacía, inclusive Dios trataba de protegerlos de esa manera para que no se contaminaran con las demás culturas paganas. Entonces le dice, levántate y ve. Estos son imperativos. Isaac no le está dando una opinión, no le está pidiendo permiso o no le está dando una sugerencia a Jacob. Le dice, levántate y ve. Son imperativos. Tenía que hacerlo. A casa de Betuel, ve a esta casa, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. La indicación es bien directa y muy fácil de entender. No había vuelta de hoja. Y el Dios Todopoderoso entonces le dice, ve, haz esto. Y el Dios Todopoderoso, en pocas palabras, le dice, esto es lo que tienes que hacer. Ahora tienes que obedecer. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser múltiple de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y ese era el punto ahí. A Abraham se le había prometido, Abraham le pasa la promesa a Isaac, no solamente a Abraham, pero Dios mismo viene y le da la misma promesa a Isaac. Isaac sabía lo que tenía que hacer. Ahora, mandando a Jacob, ya con una mente
tal vez transformada, lo manda porque es lo correcto, pero no solamente lo manda y le exige que vaya, pero lo bendice. El Shaddai es el nombre de Dios que se usa ahí, el Shaddai. Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos y te dé también la bendición de Abraham. A ti y a tu descendencia contigo. Para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Exactamente como la instrucción que Isaac le había dado a Jacob, lo hizo, y vemos la obediencia que empieza a obrar en la vida de Jacob, después de ser el engañador, después de ser el mentiroso, después de esconderse en la falda de su madre. Ahora empieza a tomar responsabilidades más serias que iban a ser utilizadas por Dios para poderlo guiar a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, para obedecer tenemos que tener fe. La fidelidad para honrar la palabra de Dios siempre va a resultar en bendición. La fidelidad para honrar la palabra de Dios siempre resulta en bendición. Porque pudiera ser una bendición pronta o una bendición futura, pero la bendición está allí. El problema es que nosotros hacemos algo fielmente, queriendo hacer la voluntad del Padre, y cuando no vemos los resultados ni la bendición decimos, ¿por qué lo hice? Y ya empezamos a faltar en la fe, porque deberíamos de confiar en Dios y que Él lo va a llevar a cabo, y no en lo que nosotros pudiéramos ver. Entonces Isaac se inclina a lo inevitable, reconoce que ya ha dado a Jacob la primogenitura y ahora lo confirma, especifica que es Jacob el que ha de tener la bendición de Abraham y su simiente ha de heredar la tierra. Entonces por eso es que él le llama, le dice que vaya y que Dios lo bendiga y le da esta bendición preciosa. Entonces el camino de regreso a la justicia desde la ruina requiere que reconozcamos el control de Dios y ajustemos nuestras vidas para que se ajusten a lo que Él espera de nosotros. El camino de regreso a la justicia desde la ruina. ¿Quiénes estaban en ruina? Toda la familia. ¿Y por qué los dejó el Señor? El Señor a veces deja que pasen estas cosas para mostrar lo que hay en el corazón del hombre. Porque ¿pudo evitar Dios todo eso? Tiene el poder para evitarlo, ¿sí o no? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ¿de quién aprenderíamos nosotros hoy si no tenemos estas historias? Rebeca en realidad planeaba enviar a Jacob cuando el tiempo fuera apropiado. Yo creo que ella en su mente sabía, ¿no? Esta es la forma en cómo debería de irse, pero ella lo hizo apresuradamente sin ponerse a pensar que lo único que estaba haciendo es cayendo en las manos de Dios para llevar a cabo el plan que él ya tenía trazado para ellos. Pero este plan falló. Jacob nunca volvió a ver a su madre. De nuevo, fe es vivir sin intrigas. Todos necesitamos prestar atención a la advertencia de Santiago 4, 13 al 17. ¿Qué dice Santiago 13? Esto siempre lo uso yo en un funeral. Déjenme ver, ¿a dónde lo dejé? ¿Alguien lo tiene? ¿O lo leo yo? Santiago 4, ok, del 13 al 17 dice lo siguiente, ok, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Qué dijo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El cristiano que se va con una cananea, ¿sabía sí o no? ¿Por qué lo hizo? Y está en yugo desigual. ¿Y qué es eso para Dios? Es pecado. Abraham ya le había dado a Isaac estas instrucciones. Abraham dijo a sus siervos, ¿se recuerdan cuando Abraham manda a traer a Rebeca para Isaac? Él le dice a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Era muy obvio. Entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás para mi hijo Isaac. El siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. En pocas palabras, no lo lleves. Yo confío en Dios. Y ahí está mostrando Abraham la confianza y fe en Dios, porque él lo iba a llevar a cabo y pasa exactamente como lo había planeado. Y a veces tememos, a veces sentimos de que, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y podemos caer en una situación muy difícil cuando andamos caminando por fe. Podemos caer en una situación muy dramática, controversial, peligrosa y todo lo demás. Pero acordémonos siempre de David y cómo él le oraba al Señor. En el Salmo 23, y si ustedes lo tienen ahí, dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿En quién estaba la confianza? En Dios. No en lo que veía, no en lo que estaba pasando, pero su fe estaba en lo alto. ¿De dónde viene mi socorro? Entonces, tenemos que tener esa fe, y esa fe tiene que ser una fe bíblica. A veces tenemos fe en solo lo que vemos nosotros, decimos que esa es fe. Esa no es fe. ¿Cómo describe Hebreos la fe? Ahora bien, dice, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis ojos me van a engañar todo el tiempo. Tenemos que tener fe, y esa fe tiene que ser una fe limpia, sana, salvífica. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. ¿Okay? Un comentarista dejó esto y dice, es maravilloso cuando un hijo puede dejar el hogar con la bendición de su padre, pero Jacob no podía depender de la fe de su padre, tenía que encontrarse con Dios y tomar decisiones por sí mismo. Desafortunadamente Jacob necesitó más de 20 años para llegar al lugar de rendición. Y cuán caro pagó por su incredulidad y rebelión. Los versículos de 6 a 9 ilustran el conflicto entre la carne y el espíritu. Esaú, la carne, de manera intencional desobedeció al Señor y trajo una tristeza aún mayor al hogar. Entonces, Jacob empezó en obediencia ya en el capítulo 8 empieza a operar de una manera diferente y ahora pone la fe en su padre y hace exactamente lo que le pide. Tiene fe. No solamente tiene fe, pero obedece y hace exactamente lo que le dice. En cambio, al contrario, vemos el desobediente de Esaú, que no aprendió nada todavía. Y es lo que vamos a ver ahorita. El camino a la bendición. La bendición sigue a donde conduce la fe, y la diferencia son dos caminos opuestos. Uno, la obediencia, que depende de la fe. Y el otro es la desobediencia, que es dominado por la vista.
¿Por qué? Porque no ponemos la fe en Cristo ni en Dios, sino que en lo que nosotros vemos y lo que tenemos, lo que tocamos y lo que sentimos. Y es exactamente lo que Esaú hizo. Entonces, ¿qué es la falta de fe? La falta de fe es estar directamente relacionado con la incredulidad de las personas, poniendo en duda siempre la palabra que Dios ha dicho y confirmado, y también ignorando o desestimando el poder de Dios para obrar en diferentes circunstancias. Miremos lo que dice Moisés acá. Ya saben por qué dije Moisés, ¿verdad? Porque él es el que está escribiendo. Okay. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padamaram. Okay. ¿Por qué lo vio? Porque vivían en la misma tribu, en las mismas tiendas de campaña, están cerca, todos se conocen, todos se oyen. ¿Se recuerdan cuando Rebeca le dijo a Jacob que se fuera porque había escuchado que Esaú iba a matarlo a él? ¿Cómo lo escuchó? Tuvo que escucharlo porque estaba cerca, ¿no? Pero me imagino de que este hombre estaba tan herido que llegó gritando a la tienda de campaña de él, de seguro, y le dijo a sus mujeres: no, ya estoy hasta acá, es muriendo de mi papá, yo mato a Jacob. Y ha de haber escuchado ella de esa manera, y por lo mismo manda a Jacob de ahí. Entonces, y vio Esaú que Isaac, de la misma manera, Esaú ahora vio o escuchó la bendición que Isaac le había dado ¿a quién? A Jacob. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padamaram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padamaram. Es interesante, ¿no? Que dice él que le dio órdenes y la siguió. Imagínense ahora nosotros como padres, viene nuestro hijo y me dice: papá, ya me encontré la esposa de mi vida. ¿Y quién es? Es una musulmana, papá, pero no te preocupes, yo la convierto rápido, así, de volada. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Como padres, obrar como Isaac. ¿Pueden ordenarle a sus hijos? ¿Por qué no? Si son sus padres. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Ay, no, hijo, no hagas eso. Te puede ir mal, mi amor, y después ¿cómo le vamos a hacer? Y empezamos a negociar con nuestros hijos. En vez de ponernos duros y decir: yo soy tu padre, yo te traje a este mundo, Dios me ha dado mi potestad, la potestad sobre ustedes. Yo los crié, yo les he alimentado. Therefore, por eso, tienes que hacer caso. Que no escuchas lo que dice la palabra, que no has entendido lo que dice y las consecuencias que te van a ocurrir si lo haces. ¿Pero qué hacemos? Ay, pobrecito mi hijo. ¿Por qué no vas a hablar con el pastor, mi amor? ¿Como que el pastor tiene más autoridad que el padre? ¿Sí o no? Y fallamos y después estamos sacándonos las canas porque hubiera sido más fuerte. Y no lo hacemos. Versículo 8. Y vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran al agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer ¿a quién? Además de las mujeres que ya tenía, o sea, ya tenía 2 mujeres, y se va donde es su hermano o su medio hermano, ¿ok? Y se va a agarrar una mujer de él. Traten de idearse qué era lo que estaba pasando por la mente de Esaú, ¿no? Entonces él vio que Isaac lo manda, le ordena a Jacob y le dice exactamente lo que tiene que hacer, y que definitivamente no te cases con las cananeas. Y él dice: yo tengo 2 y ahora ¿qué hago? Voy a tratar de hacer la paz con mi papá y me voy a ir a donde mi tío y voy a agarrar una esposa de mi tío para suavizar la situación, ¿no? Según él.
Pero eso es estar en desobediencia. Si en realidad quería ser obediente, ¿qué es lo que hubiera hecho? No escucho. Si quería obedecer, si hubiera deshecho de las mujeres cananeas, y no lo hizo, las mantiene y se va a buscar otra más, como que si dos no eran suficiente problema para él, va a agarrar una tercera. Y es la mente humana, ¿no? A veces queremos ya han oído ustedes que dicen, un clavo saca otro clavo, dicen, algo así, ¿no? Y queremos suavizar las cosas, y la realidad es que nos metemos en problemas más grandes. Entonces Esaú se fue donde Ismael y tomó por mujer una de las hijas de él, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat. Maalat se llama la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Entonces vemos acá de que no honrar la palabra de Dios nunca resulta en bendición. Este hombre de bendición no iba a tener nada. Y lo vemos a través de la historia bíblica. Y ya les dije a dónde terminó, en un desierto allá en el Transjordania, en las montañas de Jordania, donde no hay nada, de puro desierto. Ahí termina Esaú. ¿Por qué? Por no querer tomar cartas en el asunto. Él vivió en desobediencia, estaba obrando en contra de la fe que Dios le había dado ya, y él desobedeció, y al final de todo iba a pagar sus consecuencias. Romanos 14:12 dice de que de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Esaú no podía llegar diciendo, es que mi papá, o es que mi mamá, o es que el hermano que me mandaste, yo salí primero y él, ¿por qué? En vez de ir a ser humilde y reconocer lo que Dios tenía para él. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Dios espera que sus siervos cumplan con sus responsabilidades espirituales por medio de la fe. Desafortunadamente la fe no siempre está presente, y es entonces cuando las cosas se complican innecesariamente. Esaú tenía problemas con sus mujeres, ¿sí o no? ¿En qué sentido? La madre no lo quería, el padre no había aceptado y no había pedido que se fuera a casar con ellas. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Obedecer la palabra, obedecer a su padre y no haber tomado estas relaciones o haberse deshecho de ellas. En el libro de Esdras hay un divorcio masivo. ¿Ok? Esto encontró la palabra y le empieza a leer y a enseñarla por días, y eventualmente llega al punto donde dice, se han casado con muchos de ustedes se han casado con personas paganas. ¿Y qué hace? Divorcio. Todos empiezan a llorar y a decir sí, y se empiezan a divorciar allí mismo. Eso es lo que tenía que haber hecho Esaú, y no lo hizo. Las mujeres mundanas de Esaú estaban causando problemas en el hogar, como siempre sucede cuando el pueblo de Dios se casa fuera de la voluntad de Dios. Y ya ahí terminamos. Miremos esto, leamos esto. Yo solo voy a leer, no lo van a poder leer ustedes. Nótese que Jacob no era ningún joven cuando salió de esta aventura. ¿De dónde? De la familia de su mamá y de su papá. Tenía por lo menos 77 años. ¿Ok? Este no era un bebé que no sabía lo que estaba haciendo. De la misma manera Esaú tenía la misma edad. ¿Ok? Génesis 47:9 afirma que Jacob tenía 130 años cuando fue a Egipto. José tenía 17 años cuando lo vendieron a Egipto, y tenía 30 cuando lo presentaron al faraón.
Entonces la mitad de su vida pasó en la cárcel y después llega el faraón, ¿no? Añádase entonces los 13 de José como siervo a los 7 años de abundancia y 2 años de hambruna, y usted tiene a José como de 39 años cuando Jacob vino a Egipto. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando llegó a Egipto? 130 años. Esto significa que José nació cuando Jacob tenía 91 años. Y Génesis 30:25 indica que cuando José nació, Jacob ya había cumplido sus 14 años de servicio por sus esposas. Esto indica que Jacob tenía alrededor de 77 años cuando empezó a andar por sí mismo. Imagínense, a los 77 años agarra su maletita y se va. ¡Wow! Entonces, pero la gracia de Dios estaba con ellos, la gracia de Dios y el plan de Dios iba a llevarse a cabo. En Hebreos 12, 15, 17 dice: mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazada, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Si acá hoy hay personas que no han llegado a un arrepentimiento genuino ante Dios y pedir perdón por sus pecados y aceptar a Jesús como Rey y Salvador de sus vidas, están rechazando la gracia de Dios. Y pudiera llegar un momento en que ya no van a poder arrepentirse, así como le pasó a Esaú. Esta es la historia de Jacob, que apenas va empezando. Esta es la historia de Labán, que engañó a Jacob. Después de ser el engañador, él termina siendo engañado. Ese Jacob que tuvo que salir huyendo de su hogar. Ese Jacob que necesitaba casarse dentro de la familia de Abraham para poder proseguir la primogenitura precisa. Tenía que venir de la parentela de Abraham. Isaac permaneció en la tierra, mientras que el siervo que utilizó Abraham fue a buscar la esposa. Jacob tuvo que ir él mismo por el eminente peligro de ser muerto por su propio hermano. Génesis 50, 19, 20, y esto lo leí al principio, pero no se lo leí todo. Dice José, hablando ya en sus últimos días, dice: pero José les dijo: no temáis. A sus hermanos que habían llegado, él los había traído desde Jerusalén: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esto es bonito entender, la humildad de José, reconociendo de que él no tenía nada que ver, era Dios obrando en los planes que ya tenía trazados para él y su familia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. José llega a ser el prototipo de Cristo. ¿Sí me entienden? Jesús tuvo que morir para salvarnos a todos. José tuvo que ser sacrificado, en el sentido de que fue vendido y fue dado hasta por muerto. Y sufrió mucho. ¿Para qué? Para que al final su sufrimiento, su vida, pudiera servir para bendecir
a su misma familia y a todos los que iban a seguir. ¿Qué podemos aprender de esto? Y lo voy a dejar con esta pregunta, ¿no? ¿Será más fácil seguir nuestros deseos carnales como esta familia lo hizo y tener todas las dificultades que vienen como consecuencia de eso, o confiar en Dios y en su palabra y hacer su voluntad? Y es obvio de que lo mejor es confiar en el Señor y hacer su voluntad. ¿Para qué? No solamente para estar a buenas cuentas con el Señor, pero al mismo tiempo para que las bendiciones de Dios puedan venir a nuestras vidas también. Ahora, el propósito de que acabo de decir, no lo malinterpreten tampoco y van a decir, ok, ahora voy a seguir a Dios en fe y en obediencia porque para poder tener todas las bendiciones que Él tenga para mí. No se trata de las bendiciones. Las bendiciones van a ser un resultado de nuestra fe, nuestra fidelidad. Pero nuestro enfoque no debería ser en las ganancias que pudiéramos obtener de Dios, solo porque yo estoy siendo fiel a Él. La fidelidad que Él se la merece porque Él es Dios Todopoderoso. Él nos dio la vida eterna. Él creó este universo con un propósito para que nosotros lo alabáramos y lo glorificáramos. Con o sin bendiciones. Nuestro deber es honrarlo, glorificarlo y obedecerle. La obediencia del cristiano le va a traer bendiciones, es obvio. Pero también nos va a guiar por el buen camino y nos va a hacer evitar todos estos tropiezos que esta familia nos muestra acá. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor, que siempre tiene un efecto transformador en nuestra vida. Señor, ayúdanos a siempre buscar de ella y tratar, Señor, de entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, gracias porque nos has traído acá en esta tarde. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, que algo de ella se nos quede grabado en nuestra mente y que podamos, Señor, poderla practicar en nuestras vidas. Que los conceptos y los principios que tú nos enseñas en ella, Señor, puedan quedarse en nuestra mente y poderlos practicar día tras día. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.